Bueno, Hugo, muchas gracias por recibirnos acá en tu lugar de trabajo. Por favor, chicos. ¿Cómo te encuentra la actualidad vos? ¿Bien? Bien, muy feliz de trabajar acá en la radio. Un poco les contaba lo que es el edificio, el nuevo edificio que tiene Radio La Red desde el año pasado. Una radio que crece todo el tiempo, que nos sorprende a nosotros, porque yo hace 10 años que estoy aquí. Y en este tiempo el crecimiento que ha tenido la radio como marca de radio futbolera, pero también apuntando a otras búsquedas, a otros targets, pero sobre todo como la radio que busca el futbolero de Argentina, ¿no? Son cosas que ayudan a la motivación tuya, me imagino. Sí, por supuesto. Todos los años uno se prepara casi como el futbolista, se propone desafíos, y este año uno de los desafíos es seguir creciendo aquí dentro de la radio. ¿Y cómo se hace para mantener ese nivel? Vos venís de ser reconocido como el mejor comentarista de radio de la Argentina y veniendo al año del Mundial. Sí. Prácticamente catapultó a muchos periodistas. Los años del Mundial son muy fuertes para los periodistas deportivos, pero tenemos la Copa América y hay un montón de desafíos por delante. Yo creo que hay que renovar todo el tiempo la renovación, sobre todo la motivación, sobre todo porque estamos en una etapa de crecimiento. Vienen jóvenes como ustedes, muy despiertos, muy piolas, con mucho conocimiento también, y ese también es un incentivo para nosotros, para no quedarnos, para seguir siendo competitivos. Yo creo que la renovación está y la motivación están en el gusto por lo que haces. Sí. Si a vos te gusta lo que haces, la motivación está siempre. En el caso del periodismo, ¿cómo lo ves actualmente? Lo veo en una etapa de movimiento permanente, sí, adaptándose a nuevas tendencias que son la llegada de mucho periodista partidario a convivir en los programas, las nuevas tendencias que tienen que ver con las redes sociales, la adaptación y esto que hacen un poco ustedes, que está bueno, hacer un poco multimedia. El periodista hoy escribe, filma y hace la nota, y es un poco el periodismo que se viene, y saca fotos, y es un poco el periodismo que se viene, la adaptación a los cambios. Después, por supuesto que hay un periodismo que busca impactar desde la frase o busca sentenciar para llegar rápido, y yo no creo que ese sea el camino. No se deja de ser contundente, buscando límites, buscando cada uno poniéndose los límites. Yo creo que cuando uno busca exceder los límites todo el tiempo es porque lo que busca es impactar y ya no está yendo a largo plazo. Y me parece que no es el periodismo que yo quiero. El periodismo que yo quiero es periodismo respetuoso y contundente a la vez, que es el que hicieron muchos buenos periodistas durante mucho tiempo, y es el que yo hago, y ese es el Hugo Barazone que vienen a buscar los medios, les guste o no les guste. Mis límites me los pongo yo, más allá de que hay, por supuesto, una búsqueda del impacto todo el tiempo. Sí, además porque en el último tiempo se dio como una convergencia entre no solo periodistas, sino también exfutbolistas, también. Periodismo. Ese es otro punto interesante. Como decís vos. Ese es otro punto interesante que me faltaba. Entonces, el periodismo de hoy convive con periodismo partidario, nuevas tendencias, nuevas tecnologías, redes sociales, que ha afectado el valor de la primicia, y protagonistas trabajando con nosotros. Bienvenidos ellos, bienvenidos los mejores, los que estén capacitados, los que se adapten, bienvenidos los que entiendan ciertamente del periodismo, bienvenidos los que no renieguen del periodismo, aún estando adentro. Ellos sí. Nosotros me parece que no sé si valen la pena. No todos tienen desde la experiencia la buena capacidad para comunicarlo. Sí. ¿Se entiende? Hay tipos que a su modo y con su tono, viviendo lo que vivieron, te dicen cosas piolas, te dicen cosas interesantes. Y hay otros que, aún siendo muy buenos jugadores y teniendo una vasta trayectoria en el fútbol, quizá no sientan decirlo,
no importa el tono o las formas, ¿entiende? Sí, sí. Sino que digan algo que a vos te ayude a pensar, a darle contexto, a encuadrarlo, a que la gente después lo digiera mejor. Justo mencionaste el tema de la gente. En esta convivencia a veces se da que la interpretación del televidente o el oyente, en tu caso, en ambos casos, va hacia lo que generan quizás los externos al periodismo. Y como que termina siendo una situación global, de grito, de caos, de periodismo que uno quizás no lo cataloga como, no diría serio, pero sí como que se va de las ramas. Yo creo que es la búsqueda. Periodismo es lo que en televisión, sobre todo, la radio mantiene su dinámica, puede tener un debate más álgido, pero lo que se ve hoy en televisión tiene que ver con los nuevos formatos que le gustan a los programadores de la tele. Cada uno programa el periodismo que cree que es el más atractivo para el público. ¿Y vos tuviste que hacer un cambio propio interno tuyo para la adaptación a la televisión? Pero ¿sabés que no? ¿No? Yo no soy muy diferente, no todo pasa que en Radio de Red. Y ahí te estoy dando un título quizás. No, pero te digo el contexto. Porque sí, en la red no tenés gente que grita, bueno, eso es adaptación plena, eso es adaptación plena, pero es entender qué se juega en ese programa. Y por eso lo acepté. Yo sabía qué programa iba, pero también sabía cuáles eran mis límites. Y te vuelvo al principio de la respuesta. Yo sabía cómo me iba a mover en ese programa. Y yo creo, después de 3 años de desarrollarlo, que no me desperfilé. Que quien soy en la radio no dejo de serlo en la tele. Un punto más, un punto menos en cuanto al tono, quizá un poquito más contundente. En la radio no dejo de ser contundente, digo cosas fuertes también. Yo creo que no he desvariado en ese punto y logré adaptarme a los debates. Hay veces que entro, hay veces que no entro, depende si me va o no me va el tema. Sí. ¿Y cómo te llevas con las redes sociales? Y más o menos, más o menos, qué sé yo, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Yo era un fanático de la primicia. Sí. Y ya no lo soy porque siento que las redes sociales han dinamitado ese territorio. Me pongo loco, por ejemplo, cuando alguno de mis compañeros, por ejemplo, publica algo en Twitter antes de decirlo al aire en la radio. Primero el medio tradicional. Después es cierto que han aparecido otros medios y que cada uno tiene un poco la vanidad de subir su primicia a Twitter o contarlo por Instagram y demás y publicarlo. Pero primero decirlo en mi medio. Sí. Yo soy un poco de eso de quizás sea una antigüedad ya, de buscar la primicia, de impactar antes que nadie, pero sobre todo de que la relevancia la adquiera el medio en el que trabajo. Lo dijeron por la radio. Todavía estoy con eso de, si lo dijeron por la radio, tiene veracidad, está chequeado. Y las redes sociales hay mucho de informalidad periodística, entonces no estoy tan de acuerdo con eso. Después, bien hecha, hay buenas notas para leer, hay periodistas muy interesantes que la desarrollan con mucha seriedad. Y si es un canal de laburo o una fuente de laburo alternativa, en ese sentido, bienvenido. ¿Extrañas el trabajo de campo permanente? ¿En las canchas decís? No, como cronista cuando te tocaba publicar. Un poco sí, ¿Sí? Un poco sí. Es más, esto es un poco vanidoso, siento que hasta el puesto mío de AFA perdió relevancia en los medios desde este último tiempo, pero yo creo que porque se diversificó un poco. Está la Superliga, la AFA tiene un comité más espaciado, ya no hay toda la ebullición política que hubo con Tinelli en el medio, con ese 38-38, que fueron tiempos muy, muy complejos. Pero era un lindo puesto de cobertura la AFA. Yo me movía, iba muy temprano y me movía y conseguía información. En tiempos donde Grondona no le dejaba decir nada a nadie. Era muy difícil conseguir información en la época de la AFA de Grondona, porque Grondona filtraba poco. Y era muy complicado acceder a información de árbitros, del Tribunal de Disciplina, de los mismos comités ejecutivos. Siempre había alguien que contaba. Sí. Aquella famosa historia de... Yo transmitía acá en la radio, por ejemplo, casi minuto a minuto, ya existía el WhatsApp por suerte, aquella pelea de Pasarela y Grondona,
cuando Pasarela le golpeó la mesa y le dijo: vos te tenés que ir, a vos te comió el tiempo, después de aquel arbitraje de Lustó, la Bombonera del Boca River, campeonato que River desciende, esa reunión yo la sabía antes que termine. Yo sabía, a mí alguien adentro de la reunión me iba contando paso a paso qué iba pasando, y yo la iba describiendo todo el tiempo al aire. Fue un momento periodísticamente para mí brutal. Llegué a mi casa, llegué extasiado, estaba motivado, estaba emocionado por lo que estaba contando. Fue un hecho periodístico tremendo. Imagínate peleándose Pasarela y Grondona en aquel contexto, en aquel momento. Claro, en aquel momento fue una noticia muy relevante. ¿Pensás que a partir de Scaloni Argentina va a estar al menos mejor posicionada en la Copa América? Es una linda aventura la de Scaloni. Yo no estoy de acuerdo en que se haya quedado. No estoy de acuerdo en los procedimientos en los que llegó. Porque me parece que él fue parte, anónima, pero muy protagonista en la intimidad de lo que pasó en Rusia. Scaloni tenía afinidad con Sampaoli, porque él lo lleva, y tenía afinidad con los propios futbolistas. Casi que quedó en el medio de esa pugna, cuando se produce el famoso golpe de Estado, como se dijo en aquel momento, después de esa reunión del viernes. Y me parece que después de ese desgaste, vos te tenés que ir con el que te llevó. Me parece. Sobre todo cuando te aparecía en el horizonte la selección mayor. Ahora, después pensando en Scaloni y en sus progresos, es la selección mayor y te conmueve. Y yo creo que lo que hizo hasta acá como entrenador es bastante interesante. Yo le tengo fe a la selección, y es mentira que la selección no va a ser protagonista de la Copa América. Con estos jugadores, con Messi, ¿cómo no va a ser protagonista? La Argentina está entre los 4 primeros de la Copa América, seguro. Estos nombres que utiliza hoy Scaloni son aquellos que tenía Sampaoli en la previa del Mundial en la lista más larga. En la lista de 100 futbolistas que seguía, en esa órbita, estaban los Lautaro Martínez, se quedó muy cerca, los Lo Celso, los Paredes, esos jugadores, Mamana, Pesela, esos jugadores son los que vienen. La nueva selección es con Pesela, es con Tagliafico, es con Lo Celso, es con Paredes, es con el mismísimo Lautaro, es con Dybala, aunque yo creo que Dybala e Icardi todavía en la selección no rindieron de acuerdo a lo que vemos en Europa. Y tiene algo que ver que no haya habido esa renovación necesaria en aquel momento, el hecho del momento de AFA, la poca planificación en selecciones juveniles. Sí, por supuesto que tiene que ver. Todos los largo plazo, todos los proyectos generalmente te acercan a hacer algo más organizado. ¿Pero puede el argentino pensar en un proyecto a largo plazo? El argentino. Defensa y Justicia es un proyecto. Hace cuánto que desde Coca, Almirón, Holland, Nelson Vivas, Becasese 2 veces, ahí hay una filosofía, una búsqueda, un proyecto. Son casos extraordinarios. Sí, lo de River es un proyecto. Sí. Lo de River es un proyecto. Vos me vas a decir, bueno, necesita ganar para proponer ese proyecto y para profundizarlo. Y sí, seguramente que las victorias te van a dar. Lo importante será desde la derrota fortalecer. Yo creo que lo de Vélez intenta hacer un proyecto con el Gringo Heinze, de la elección de futbolistas jóvenes, con un molde determinado. Eso pretende ser un proyecto. Y la selección ojalá que lo tenga. Han escrito un proyecto a 10 años que tiene, para mí, al creador de todos los proyectos madres que tiene el fútbol argentino, que es Menotti. Menotti es el creador del proyecto en la Argentina. Menotti es el que malacostumbró a la palabra proyecto, porque ese sí lo respeto de verdad. Me dirás, con otros tiempos, con jugadores que jugaban en la Argentina, con otra predisposición de los clubes, todo lo que quieras. Volvamos al pasado en ese sentido. Rescatemos eso del pasado para proyectarlo en este medio con estas condiciones. Armemos una selección local, que haya entrenamientos. Hay una frase de Batistuta que me hizo mucho ruido, que iba al aeropuerto y miró hacia el costado y en Ezeiza no había nadie practicando. Y hasta hace un tiempo muy cercano, las canchas del predio de Ezeiza estaban vacías y no se entrenaba. Y es una crueldad
que no se utilice eso para entrenar. Desde sub-13, desde sub-15, sub-17, tenemos gente muy capaz. El Bocha Batista es un pibe, le digo pibe porque es muy joven, que conoce mucho de fútbol juvenil, que sabe los valores del fútbol juvenil, y eso hay que respetarlo y rescatarlo. Lo que hicimos antes, para mí uno de los grandes errores de la historia del fútbol argentino, todavía impago, es haber echado a Peckerman y a Tocali de la selección juvenil. Es cierto que Peckerman voló para arriba y se convirtió en técnico de mayor. Tocali fue y vino, pero sigue siendo un maestro. Y echarlo en aquel 2007, después del título de Canadá, fue una locura, un disparate. Más allá de lo que Batista hizo en la sub-20 con la clasificación al Mundial de Polonia, ¿crees viable en la selección mayor ese tipo de proyecto, teniendo en cuenta lo que recién decías de los clubes, lo celosos que puede llegar a ser, los contratos millonarios, el cuidado del futbolista? Sí, bueno, es algo que cambió mucho, que deberá legislarlo y refrendarlo el fútbol argentino, porque los dirigentes les encanta hablar de la selección en los mundiales y bajar desde un micro con el escudo de AFA, pero después en la práctica no lo sienten. ¿Por qué? Porque no es lo suyo, porque la selección es un poco de todos y un poco de nadie. Y todos prefieren cuidar su patrimonio, que su futbolista, al que le pagan el sueldo, al que criaron, al que contienen, que dárselo a la selección. Les parece un gesto demasiado altruista y debieran tenerlo porque después nos rasgamos las vestiduras, después nos quejamos, después nos golpeamos el pecho cuando fracasamos. Y el fútbol argentino no se puede permitir el mundial que tuvimos en Rusia, no se lo puede permitir más. ¿Qué opinión te merece Messi en este caso, con su rol que probablemente adquiere ahora con Scaloni como técnico? Ojalá que esté ante un mejor equipo que le brinde mejores herramientas para que juegue mejor y para que brille. No me baso en la gilada de ganar la Copa del Mundo. Sigue siendo el mejor del mundo, aún sin tenerla, como tantos otros. Y más allá de lo deportivo, ¿pensás que dirigencialmente tiene herramientas también Messi que lo ayuden a compenetrarse en el proyecto de la selección? A Messi me parece que los dirigentes mucho no le importan. Aunque Tapia tiene buena onda con él. Pero viceversa. Entonces llegar a condicionar lo que él haga. A los dirigentes, obvio, les interesa tener a Messi. Yo creo que Messi no le da bola a nadie. Messi quiere jugar al fútbol nada más. No sé, tienen buena relación, cordial, pero a él no le importa quién está de dirigente. A él no le importa. Si él no jugó por nadie, tenía buena onda con Tinelli en la previa de la elección de AFA, no se inclinó por nadie. Tampoco hubiese decidido demasiado la elección. Yo no sé si los futbolistas puestos a la política definen una elección. No te digo en cargo, no te digo Tinelli candidato en Boca, Riquelme candidato en Boca, pero yo no estoy tan seguro que si Messi decía voten a Tinelli iba a ganar la elección de AFA. Si la gente no vota ahí, no, claro. Votaban los dirigentes. Los dirigentes también votan con el bolsillo, si está Messi de por medio. Por los intereses. Sí. Lo que implica Messi. ¿Sabes qué pienso? Que el interés de Messi es Adidas. Para mí Messi se debe a Adidas y Adidas es la selección argentina. Y ahí también hay una atadura comercial. Por eso todo el interés de la dirigencia del fútbol no cuenta en esta. La vuelta a Messi a las elecciones por el desafío naturalmente que tiene de redimirse, de reivindicarse. Los grandes futbolistas no se van con la cagada con la que se fue Messi de Rusia, no se van con tan poca cosa del fútbol, de la selección, se van insistiendo y llegando hasta la última ocasión, y así debe ser. Pero yo también creo que hay compromisos comerciales que deben ser ineludibles para la industria Messi, la empresa Messi, y que la selección los tiene. Para terminar, ¿qué reflexión puedes hacer de dirigencia del fútbol argentino? ¿Cómo está manejando la Superliga? ¿Cómo se está manejando? Ya hablamos a nivel de selección, pero a nivel regional también. Sí. La dirigencia de la Conmebol se describe por sí solo, con todo lo que hizo. La dirigencia del fútbol argentino está en un proceso de cambio. La Superliga por ahora se está armando de acuerdo a
a nuevas necesidades, que es la de tener un fútbol estéticamente mejor presentado. Y en esa búsqueda están. Ahora, yo no sé si el fútbol cambió demasiado, yo no sé si los clubes están mejor administrados, si hacen mejor las cosas los dirigentes. Sí noto desde quienes conducen la Superliga un deseo de presentar un proyecto mejor. Ahora, para ello tienen que estar más celosos con el estado de los campos de juego. Vimos el último fin de semana canchas que no estaban en buen estado. Hay que pensar en lo estructural del estadio, hay que pensar también en hacer algo igualitario con la vuelta de los visitantes. No pueden ser que algunos equipos vayan de visitantes 10 veces en una temporada y otros no vayan nunca. Me parece que eso tiene que ser mucho más equitativo, o para todos o para nadie. Y después, respecto del material, siento que cada vez juegan menos en la Argentina. Me hubiese gustado ver mucho más en la primera división, por ejemplo, a este chico Valerdi. Ahora, lo que debemos ver nosotros desde nuestra mirada argentina es cómo ese pibe juega tan poco en la primera de un club, cómo no lo ven antes, cómo lo ven su evolución. Y quizá que jueguen a los 16, 17 años, pero que jueguen acá. El fútbol argentino es muy competitivo. Hace poco escuché una frase muy interesante de Crespo, cruzándose con otro entrenador en un aeropuerto, diciéndole que lo maravilloso que sigue teniendo el fútbol argentino es que, a diferencia del joven europeo, el jugador argentino sigue teniendo hambre, ganas de superación. Y ese es el gen competitivo que hace muy adaptable ese jugador argentino cuando va a Europa. ¿No viste que los jugadores argentinos juegan en todos lados? Sí. Y se adapta a cualquier esquema y vive con otras etnias y otros idiomas, y rinde y brilla y destaca en su mayoría? Eso es por la misión, eso es por el hambre con el que nacen, y creo que es nuestro valor. Ahora, para eso hay que cuidarlo, hay que fomentarlo, hay que darle mejores condiciones acá, y que sobre todo se